Dignity de Hilary Duff sale el 21 de marzo de 2007 e implicaría un importante cambio en el sonido de la cantante, alejándola del pop rock predominante en sus dos primeros álbumes, muy a tono con la ola de Avril Lavigne, Ashlee Simpson, Kelly Clarkson y Pink, para introducirla en el mundo del dance y el electropop. Having dignity is such a conscious choice that you have to make, like with your job, how you treat people, every situation in life, and you can lose your dignity real fast and it's hard to get it back. You can't get it once and keep it. Hilary se involucraría de lleno en la autoría de los 3 temas inéditos que compondrían al compilado Most Wanted junto a los Dead Executives, seudónimo que Joel y Benji Madden de Good Charlotte usaban al producir música. My boyfriend Joel here has introduced me to a lot of music that I had never listened to before that I absolutely love, like Morrissey, Rancid, AFI. Estos serían Break My Heart con un sonido muy Good Charlotte justamente. Break my heart. Watch me fall apart, you see. Beat of My Heart, She's a Heart Queen, donde en algunas tomas del videoclip inspirado en las pelis de James Bond me recuerda mucho a Luisana Lopilato. Y Wake Up. Me pregunto un poco si la peluca que usa en este video habrá sido la génesis para la que usaría luego en el de With Love, así como esta remera que me da un poco de Under My Skin y a little more personal vibes. Supergirl formaría parte de la edición deluxe de Most Wanted y no es dato menor que por esa época Hilary salía con Joel Madden, con quien nos regalan este hermoso crossover de personajes junto a Avril Lavigne y su pareja del momento, el líder de Sum 41, Derek Whibley. A este fenómeno obviamente también podemos sumar a Ashlee Simpson cuando salía con Pete Wentz de Fall Out Boy, y por esta época ocurre una junta que yo jamás me hubiera imaginado, que se da cuando Hilary participa de la serie Rebelde junto a la banda mexicana RBD. What are you guys doing here? We are RBD, yeah. The band, the music band. RBD. Yeah. Come on, you guys. Y'all are not RBD. My sister and I, we love RBD. And 1, 2, 3. Y soy rebelde. Y si bien Hilary ya había metido un poco de su input en las letras de canciones como Metamorphosis, Mr. James Dean, Haters y Rock This World, es luego de su trabajo en Most Wanted que la cantante está lista para tomar el control creativo en su próximo álbum. this is really the first time that I said, okay, I want to write my record and I want to come up with the music and decide what this sounds like. And it's nice just to find the confidence, and want to really open yourself up and let people know what you're feeling or going through or who you are, And lash out at ex-boyfriends as well. That's right. La mayoría de las canciones las escribe en su casa con su colaboradora desde el primer álbum, Cara Dioguardi, quien no solo ha aportado su voz en los coros de varias canciones de Hilary, Let the rain fall down over my dreams. Let it wash away my sanity. 'Cause I wanna feel the thunder. I wanna scream. Let the rain fall down. sino que también es responsable de la creación de hits de varias de las contemporáneas a la cantante, de los cuales también tenemos los demos cantados por la mismísima Cara. Got stains on my t-shirt and I'm the biggest flirt right now. I'm sort of that will be changing eventually. I'm looking for attention, not another question. Should you stay or should you go? También me encantan estos coros que aportan Brave New Girl de Britney. She's gonna step outside, uncover her eyes. Who knew she could feel so alive? I did go through a time where I really doubted what I had written. This is really honest. Are people going to think I'm being mean? And Kara was the one that was like, you got to push yourself. Like, you have to not be afraid what people have to say. And it kind of empowered me to keep the lyrics. Y en el medio de este proceso, Hilary se toma 2 meses para grabar su participación en la película War Inc., escrita y protagonizada por John Cusack, donde la misma actúa de popstar, y para la cual graba las canciones Boom Boom Bang Bang, Boom, 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 bang, bang, bang. There's a war going on in this heart of mine. y I Want to Blow You Up. I want to blow you sky high, high, goodbye. Luego de Steam Pass volvería con todo a completar este álbum, donde coescribiría todos los temas menos Outside of You, que como mencionamos en el capítulo 12 de En la Zona, es coescrita por Pink, quien termina descartándola de su álbum. Es interesante también que Dignity sale en un momento en el que el boom de Timbaland, Danja y The Neptunes estaba viviendo sus últimos momentos de gloria, con álbumes como Loose de Nelly Furtado, Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake, Hard Candy de Madonna o el subestimado Bittersweet World de Ashlee Simpson. Y a la vez el EDM que dominaría los siguientes años aún no se encontraba entre nosotros, y de alguna forma el álbum de Hilary se podría ver como un buen puente entre estos estilos. Entre las principales inspiraciones para este disco se encuentran la banda The Faint, Gwen Stefani y Beyoncé. I love Fergie. All right. And I love Fergie Ferg.
And I like Beyoncé, and I like Lily Allen, I like Regina Spektor. Esta era también nos encontraría con un nuevo look para Hillary, quien abandonaría su histórico rubio por un cabello castaño, Her Vivian Dark Bloom Moment. Al igual que lo haría Britney ese mismo año al lanzar su álbum Blackout, producido por Danja, a quien mencionamos previamente. Y me gustaría aprovechar este momento para demostrar el aprecio que se tienen las cantantes entre sí. No, I haven't met Hillary Duff, and I'm a huge. Me and my little sister were at home. So I think she's great. I got to see a little teaser of She's the so beautiful. I'm gonna like run up and give her a big hug and be like, I love you. I mean, I loved Britney Spears, obviously. Like, the whole reason I started singing was because I loved Britney Spears. Y acá hay algo que me flashó, que es que en junio del 2007 Britney sube a su website una encuesta preguntando cuál de estas opciones sería mejor como título para su álbum, y una de ellas era Dignity. Imposible olvidar obviamente al magnífico OMG is like Lindsay Lohan like UK like, y de alguna manera hay un paralelismo entre estos dos álbumes dado que se adentran en un costado un poco más oscuro y personal de ambas cantantes. Por ejemplo, dentro de Dignity hay un par de temas que en su momento la prensa se encargó de difundir que estaban escritos para Nicole Richie, quien sería la siguiente pareja de Madden post Hillary, pero el trasfondo sería otro. There's a song on my record that's called Gypsy Woman, and the song is about my parents and like something that my family went through that was very personal this year. And people were saying it was about her. And when they were together, like my record was finished. Gypsy Woman, que es uno de los mejores temas del álbum, trataría en verdad sobre la infidelidad que su padre cometió para con su madre, la cual le vendría en su divorcio tras 22 años de matrimonio, al mismo tiempo que Hillary terminaba su noviazgo con Madden. I'm Getting el club de las divorciadas energy in this moment. Y Gypsy Woman fue producida por Ryan Tedder, líder de One Republic, y coescrita por Eddie Hillary junto a Hailey Duff, la hermana de la cantante. Y escuchando el instrumental de la misma, me pareció que el sonido remachea con lo que Lady Gaga haría luego en su primer álbum, The Fame. Stranger, el tercer single del álbum, también lidiaría con esta temática, esta vez desde la perspectiva de su madre. Yo siempre la linkeé mucho con In My Pocket de Mandy Moore, no solo por la influencia árabe en la producción musical de ambas, sino también por las locaciones de ambos videoclips y la apropiación cultural que comparten. Da la casualidad que hoy en día ambas son amigas, dado que sus hijos van al mismo colegio, y le damos lugar a mi parte favorita de la canción, y el vestido que usa en esta escena es muy Piece of Me de Britney, y estoy fascinado con este acting. And the Oscar goes to... Cuando una conversación de SMS se ve así, no tengo la menor idea, pero me adelanté mucho con este tema dado que el primer single del álbum sería en realidad Play With Fire, el cual nos encuentra con esta Hillary cuyo vestido me da Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Y el tema está coescrito entre otros por will.i.am y originalmente se llamaría Happy. Título que va para otro de los hits del álbum, el cual tiene unos arreglos de violines muy buenos. Al igual que Burn. Play With Fire la terminan de grabar junto al productor Red Lawrence 3 horas antes del rodaje del videoclip, el cual está inspirado en la película de Orson Welles, The Lady from Shanghai. Y la secuencia de los espejos me recuerda un poco a la publi de Beyoncé para Pepsi. Esta canción también sonaría en Material Girls, la película que la cantante protagoniza junto a su hermana. Y With Love sería el segundo single del álbum, cuyo videoclip es dirigido por Matthew Rolston, quien se inspiraría en Vértigo y La Femme Nikita para sembrar la idea de misterio que el equipo de Hillary pide para utilizar la pieza también como promoción para la fragancia del mismo nombre. He's like, it has to be shot at the Opera House in San Francisco, and there was a movie shooting there during the day, so we had to shoot there from like 6:30 in the evening till 9:30 in the morning, and it was pretty insane and a very ambitious schedule, but we got it done and it was fun. En el mismo contamos con la participación de Kellan Lutz, un año antes de la explosión de Twilight, #visionaria, y nunca entenderé este marco horrendo que aparece a lo largo de todo el videoclip. Sin embargo, me gusta mucho que Hillary se dedica a darse vuelta durante todo el tema y nos sirve un poco de Michael Jackson Realness. Creo también que Gaga tomó un poco de inspiración de esta parte para Paparazzi, y vemos otra similitud entre ambas con este final abierto que nunca continúa, al igual que en Telephone. Además está decir que With Love nos bendijo con este icónico baile que se volvería
haría viral en el 2021 y la mismísima Hillary lo recrearía. I don't know, it's hard for me to focus on like singing and dancing at the same time and being at a certain place and doing it with them and trying to stay on the right beat. Un videoclip alternativo para With Love se hace para Disney Channel, así como también lanzan un hip hop remix junto a Slim Thug. Quizás la canción que más tenga que ver con Nicole Richie y la forma en la que la gente se maneja en Hollywood sea Dignity. Y lo gracioso es que hoy en día Joel y Nicole son vecinos de Hillary. We actually hang out all the time. Oh, that's really nice. Yeah, I know. I was just in her driveway honking for her to come drink wine with us. Dreamer, por su parte, relata la experiencia de la cantante con Maxim Miakovsky, un soccer ruso que había ingresado a Estados Unidos con la meta de tener una relación con Hillary, y junto a su roommate, el paparazzi David Klein, la acosaría amenazando con embordearse a sí mismo si ella no le daba bola, así como también de embordear a su entonces novio Joel Maiden, así como cualquier otro que se interpusiera en su camino. Muy tranqui el stalker. Finalmente, Miakovsky es sentenciado a 117 días de prisión y nosotros obtenemos este tema. La portada del álbum la saca Andrew McPherson y para la edición japonesa Leslie Key toma el mando. Finalizando este video me gustaría mencionar 3 momentos más. Por un lado tenemos la visita de Hillary al TRL italiano, donde no solo por la locación sino por el color de su pelo no puedo evitar pensar que estamos viendo la reencarnación de Isabella. Y por otro lado comentar que Hillary participa de la campaña Think Before You Speak, convirtiéndose en una aliada con la comunidad LGBTIQ+, antes de que fuese cool. Do you like this top? It's so gay. Really? Yeah, it's totally gay. You know, you really shouldn't say that. Say what? Well, say that something's gay when you mean it's bad. It's insulting. What if every time something was bad, everybody said, oh, that's so girl wearing a skirt as a top? Oh, you are. Those are cute jeans, though. Por último tenemos este momento que no es de esta era, pero también me pareció muy interesante, en el que una joven Miley cita a Hillary como su modelo a seguir y la mismísima Duff la sorprende por teléfono. Hillary, I wish you could see Miley's face right now. Her mouth is just open. Oh, well, we met not too long ago, and I had such a good time, and you're so talented and so sweet, and I wanted to call in and say hi. Hillary, she's kicking her feet. Holy you balls. need to see this. Okay, so I thought we'd get her on the phone. Do you want advice from Hillary? Is there anything you want to ask her right now while she's on the phone, career-wise? Anything. You are amazing, and getting to meet you was seriously, it was like, I never, be quiet, and I was for once speechless. I was so happy. So thank you so much just for everything. And also, I never got a chance to say this, but thank you for making it cool to be a good girl and to want to be a good role model. Thank you for making that cool, because that's something that really I look up to you a lot for that. Lo cual me parece loco porque en verdad a mí Miley siempre me pareció más Lindsay y en todo caso Selena más Hillary. Y además está decir obviamente que Duff fue la primera estrella de Disney que allanó el camino para que las carreras de estas cantantes, así como la de Demi Lovato o hoy en día Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, pudieran existir bajo ese modelo. Así concluiría mi informe sobre Dignity, y si quieres saber más sobre historia del pop puedes escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.